Definir a Miró es bastante difícil, sobre todo cuando no he tenido la fortuna de conocerlo. Lo definiría como alguien entrañable, como a una persona disciplinada, muy trabajadora, y definirlo como un artista que lo que pretendió lo consiguió a pesar de las muchas dificultades que se encontró a lo largo de su camino y de su vida. Creo que en su personalidad había mucho trabajo, mucha constancia, mucha perseverancia, mucha disciplina y a la vez una gran pasión, ¿no? Y yo creo que esto hizo que se convirtiera y consiguiera realmente conseguir su sueño de ser pintor, ¿no? Miró y la isla de Mallorca han estado unidos casi desde el momento en que nació Miró, ¿no? Porque la familia materna de Miró era de Mallorca. Y entonces él desde muy pequeño venía a veranear a Mallorca, y es aquí donde casi se puede decir que produjo la mayor parte de su obra, ¿no? Porque cuanto más se acercaba al momento del final de su vida, más quería trabajar, más deseaba experimentar, más deseaba dejar detrás de sí toda esta obra, ¿no? que hoy tenemos aquí y que podemos disfrutar. En 1981 legaron toda su obra, legaron estos espacios que vemos aquí hoy y todo lo que contenían a la ciudad de Palma, y gracias a esto hoy en día tenemos un espacio único en el mundo, ¿no? Que es la Fundación Pilar y Joan Miró. La Fundación sin Miró no existiría, la Fundación es Miró, ¿no? Aparte de que es un lugar único en el mundo, es que tenemos un gran tesoro, ¿no? Que es esta fundación con sus talleres, con sus obras, con el espíritu del propio Miró que creo que sigue aquí.